Buenas, profe. Hola, profe. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Bueno, em, vamos a ver entonces hoy, la semana pasada vimos ecuaciones diferenciales de primer orden, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vamos a comenzar. Bien, bueno, el formato general que tienen estas ecuaciones diferenciales, tenemos, em, fíjense que a diferencia, ¿se acuerdan? La semana pasada nosotros veíamos las ecuaciones de primer orden donde la derivada de mayor orden que estaba en la ecuación era una derivada de primer orden y acá tenemos son de segundo orden porque la derivada mayor que tenemos en la ecuación es una derivada de segundo orden. Em, Estos coeficientes A, B y C pueden ser coeficientes variables o coeficientes constantes. Coeficientes variables se refiere a que sean funciones de la variable independiente, o coeficientes constantes, es decir, que A, B y C tienen un determinado valor, o sea, es una constante, un número. Nosotros vamos a ver las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes. También podemos clasificarlas a estas ecuaciones de acuerdo al segundo miembro de la ecuación diferencial. Si f de x es igual a 0, entonces es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Y si es distinto a 0, es decir, que nosotros tenemos una función de x en el segundo miembro, es una ecuación de segundo orden no homogénea. Obviamente vamos a ver de las dos, vamos a hacer ejercicios de las dos, homogéneas y no homogéneas. Vamos a comenzar entonces con las homogéneas, es decir, cuando el segundo miembro es igual a 0. Como habíamos dicho, entonces, f de x es igual a 0, el segundo miembro de la ecuación es igual a 0. Si nosotros proponemos como solución de esa ecuación diferencial que y es igual a e a la k por x, donde k es una constante, si a esta solución nosotros la derivamos dos veces, buscamos la derivada primera, derivamos nuevamente, y con la solución que propusimos y las dos derivadas reemplazamos ahora en la ecuación diferencial, vamos a tener entonces que la derivada segunda, nosotros cuando derivamos dos veces teníamos que era k cuadrado por e a la k por x, lo reemplazamos entonces, k cuadrado por e a la k por x, más p, acá p y q son constantes, p por la derivada primera más q por la solución que propusimos igual a 0. Nosotros acá podemos sacar factor común e a la k por x, y nos quedaría una expresión como la que vemos acá. Como esta e a la k por x, si nosotros a esto lo analizamos gráficamente, la función esta es asintótica al eje x, o sea, es decir, que nunca lo corta, por lo tanto esto nunca puede ser 0. Este factor que nosotros tenemos acá, e a la k por x, nunca se va a anular. Por lo tanto, para que esta ecuación sea igual a 0, entonces tenemos k cuadrado más p por k más q, que es lo que nosotros llamamos la ecuación característica, es lo que va a ser igual a 0. De esa ecuación característica, que es una ecuación cuadrática, si nosotros por Bhaskara podemos buscar los valores para acá. O sea, P y Q ya los tenemos de la ecuación diferencial, ya sabemos cuáles son esos valores. Lo que vamos a buscar son esos valores eh, de esa variable K. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros buscamos esas raíces por Bhaskara, se pueden presentar distintos casos, como por ejemplo que esas dos raíces, K1 y K2, puedan ser raíces que son reales y distintas, pueden ser reales iguales, o raíces complejas conjugadas.
Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener una solución diferente, de acuerdo a cómo son esas raíces, vamos a ver que vamos a tener una solución diferente. Bien, obviamente si la solución general de esta ecuación diferencial es que y es igual a una constante por I1, que va a ser una de las soluciones que nosotros propusimos de acuerdo al valor que tenga cada una de esas raíces que encontramos, más C2 por la otra solución. También si nosotros tenemos esta solución, vamos a tener otra para la otra raíz. Entonces, habíamos dicho que podíamos tener tres casos diferentes para estas ecuaciones de segundo orden homogéneas. Que las raíces sean reales y distintas, es decir, que K1 va a ser es distinta de K2, y en ese caso se nos van a presentar estas dos soluciones, e a la K1 por X más, perdón, y la otra solución que es e a la K2 por X. Por lo tanto, como vimos recién con la solución general de esta ecuación diferencial, entonces ahora vamos a tener C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. O sea, de acuerdo al valor que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es planteamos la ecuación característica, buscamos las raíces y solamente reemplazamos con ese valor de las raíces, si son reales y distintas, reemplazamos esos valores de K1 y K2 y ya tenemos la solución general para esa ecuación diferencial. Cuando tenemos raíces reales e iguales, en ese caso, siempre las soluciones tienen que ser linealmente independientes. Por lo tanto, una de las soluciones va a ser e a la k por x, y también se puede demostrar que otra solución es x por e a la k por x. Eso también es solución de la ecuación diferencial. Como entre ellas tienen que ser linealmente dependientes, su cociente tiene que ser distinto a una constante. Nosotros hacemos el cociente, vamos a tener que I1 sobre I2 es igual a 1 sobre X, o sea, al ser distinto de una constante, son linealmente independientes, y la solución general resulta C1 por E a la K por X más C2 por X por E a la K por X. Esto es cuando tenemos raíces reales iguales. Cuando tenemos raíces complejas, conjugadas, en ese caso nosotros las soluciones que obviamente mediante la fórmula de Euler se relacionan estas funciones trigonométricas con las exponenciales, y entonces la solución, fíjense que acá nosotros tenemos funciones exponenciales donde cada una de esas raíces son complejas, y la fórmula de Euler lo que nos hace es relacionar estas funciones exponenciales con funciones trigonométricas. Por lo tanto, en este caso, la solución general para una ecuación de segundo orden homogénea va a ser igual a I, que es igual a E a la alfa X. Alfa, fíjense que es la componente, no la componente, sino la parte real de cada una de las raíces, por C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X, donde beta es el, digamos, el valor, la constante que acompaña en la parte compleja de la raíz. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos, y como lo vamos a seguir usando cuando veamos no homogéneas, vamos a seguir practicando. Entonces, en este caso tenemos que encontrar la solución particular. Fíjense que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, es homogénea porque es igual a cero, o sea, el segundo miembro es cero, y vamos a buscar la solución particular cuando tenemos estas condiciones iniciales. Si x es 0 y es 6, cuando x es 0, la derivada primera es igual a 10. Entonces, con estos valores, una vez que nosotros buscamos la solución general, lo mismo que hacíamos cuando trabajamos con la de primer orden. Una vez que nosotros hallamos la solución general, vamos a reemplazar para poder encontrar la solución particular, es decir, encontrar los valores de las constantes. En este caso vamos a tener dos constantes. Bien, habíamos visto, pero vamos a ponerlo acá. Como vimos antes, tenemos que una ecuación diferencial de segundo orden más P' más Q por K igual a 0. La ecuación característica va a estar dada por
Esperen que acá, no sé por qué puse las K, por I prima, la ecuación característica va a ser K cuadrado más P por K más Q igual a 0. Fíjese que cada una de esas constantes, tanto P y Q, son las mismas constantes que nosotros con las que vamos a definir la ecuación característica. Entonces, en este caso tenemos P es menos 4 y Q es 3. Por lo tanto, la ecuación característica va a ser K cuadrado menos 4K más 3 igual a 0. Por Bhaskara buscamos las raíces para esta ecuación cuadrática. Menos, vamos a tener acá menos b, o sea, menos b, vamos a tener 4 positivo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4, acá vamos a tener por a por c, o sea que va a ser menos 4 por 3, todo eso sobre 2. Por el valor, obviamente, acá vamos a tener 1, que es el valor eh, de la primera constante. Entonces, menos 4 nos queda 4 positivo, la raíz tenemos 4 al cuadrado, que es 16, menos 12 es 4, por lo tanto la raíz cuadrada de 4 es 2, todo eso sobre 2. De acá vamos a tener dos valores para las constantes, uno cuando estamos sumando, el otro cuando estamos restando, para las raíces. 4 más 2 es 6, sobre 2 nos queda 3, ahí tenemos una de las raíces. 4 menos 2 es 2, sobre 2 es 1. Entonces tenemos acá las dos raíces, que son reales y distintas. Y habíamos visto recién que cuando nosotros tenemos raíces reales y distintas, la solución general para estas ecuaciones es igual a C1 por E a la K1 de X más C2 por E a la K2 por X. Es decir, que lo único que vamos a hacer una vez que buscamos estos valores de las raíces es reemplazar en esta solución, reemplazamos con los valores de K1 y K2. Entonces vamos a tener que la solución general es C1 por E a por E a la X más C2 por E a la 3X. Esta es la solución general. Ahora lo que tenemos que buscar es la solución particular, que teníamos estos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá teníamos que Y era igual a 6 cuando X vale 0. Por lo tanto, ¿qué hago? Reemplazo en la solución general, reemplazo con esos valores. Para X0, Y es 6. Entonces, al reemplazar, lo voy a dejar acá anotado, X, eh, X es 0 y igual a 6. Con eso vamos a reemplazar en la solución general y vamos a tener Y es igual a 6, o sea que tenemos 6 en el primer miembro, igual a C1 por E a la 0. E a la 0 es 1, por eso acá tenemos C1 por 1, más C2 por E a la 0 nuevamente, E a la 0 es 1, entonces tenemos C1 más C2 es igual a 6. Nosotros tenemos que buscar el valor de esas dos constantes, de C1 y de C2. Por lo tanto, acá nosotros sabemos que la suma de esas dos nos da 6, pero necesitamos de alguna forma tener otra ecuación para poder definir el valor de las dos. O sea, tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Necesito otra ecuación. ¿Cómo voy a obtener la otra ecuación? Acá yo ya sé que esta condición inicial nos dice que cuando x vale 0, la derivada es igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la solución general tiene que ser igual a 10 cuando x es 0. Entonces necesito derivar a la solución general. Derivo a la solución general. Voy a borrar esto un poquito acá que está molestando. La derivada de la solución general es igual a C1 por E a la X más 3 por C2 por E a la 3X. Entonces, ahora sí, cuando ya nosotros derivamos la solución general, ahora podemos reemplazar con estos valores. Vamos a reemplazar, acá teníamos para X, que es igual a 0, la derivada es igual a 10. Entonces reemplazo en la derivada es igual a 10, entonces tenemos el primer miembro igual a 10, igual a C1 por E a la 0, o sea, C1 por 1, más 3 por C2 por 1. Ahora sí, tengo otra ecuación donde tengo las mismas incógnitas, entonces entre estas dos ecuaciones yo les voy a encontrar los valores para C1 y para C2, los valores que satisfacen esas dos ecuaciones.
Entonces lo que tengo acá es un sistema de ecuaciones. Tengo estas dos, un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes acá pueden resolver de la forma que quieran ese sistema. Pueden, por ejemplo, despejar C1 o C2 de una de las ecuaciones, reemplazar en la otra, es decir, lo pueden hacer por igualación, pueden hacer por sustitución, lo pueden hacer por Cramer. Por la forma que ustedes quieran, resuelven para encontrar los valores de las constantes. Bien, a ver acá, ¿cómo lo tenemos hecho? Bueno, por Cramer. Por Cramer tenemos los coeficientes, primero, el determinante para el sistema que tenemos en el denominador. Vamos a tener en la primera columna las constantes para la primera incógnita, que es C1, o sea que tenemos 1 y 1. La segunda columna vamos a tener las constantes o los coeficientes de la otra incógnita, que es C2. Acá tenemos 1 en la primera ecuación y tenemos 3 en la segunda ecuación. Y como para el determinante, para buscar para C1, vamos a cambiar. El determinante es el mismo, lo que cambia en este caso va a ser la primera columna. Si esta primera columna estaba asignada a C1, ahora vamos a cambiar esos valores por los términos independientes, o sea, 6 y 10. Entonces, resolvemos esos determinantes. La diagonal principal, 6 por 3, 18, menos la secundaria, nos va a quedar 18 menos 10, y en el denominador vamos a tener 3 menos 1. Es decir, que acá vamos a tener 8, 18 menos 10 es, perdón, 8, esto está mal entonces, 3, 1, 2. Este número está mal. 18 menos 10, 9 sobre 2. 8 sí, está bien. 8 sobre 2 nos queda abajo. 4. Perdón, estaba bien. 8 sobre 2, 4. Para C2, ¿qué hacemos? Podemos hacer lo mismo, podemos utilizar el determinante o simplemente, solamente despejando de alguna de las dos ecuaciones. En este caso, podemos despejar de acá. C2 es igual a 6 menos C1. Reemplazamos con ese valor de C1 y vamos a tener 6 menos 4, que es 2. Bien, ahí yo tengo los dos valores de las constantes, o sea, si acá nos hubiese dicho hallar la solución general para esta ecuación diferencial, solamente planteamos la ecuación característica, por Bhaskara buscamos las raíces y tenemos la solución general. Y ahí ya se termina el ejercicio. En este caso teníamos que buscar la solución particular bajo estas condiciones. Entonces, por eso seguimos trabajando con esa ecuación para buscar los valores de C1 y C2. Ya los encontramos y ahora sí tenemos la solución particular, que es igual, I igual a 4 por E a la X más 2 por E a la 3X. Bueno, esto es lo mismo, vamos a ver cómo son las raíces. La ecuación diferencial es la derivada del segundo orden menos 2 por la derivada del primer orden más I igual a 0. Es homogénea, el segundo miembro es igual a 0. Lo que vamos a hacer es plantear la ecuación característica. En este caso, la ecuación característica va a ser k al cuadrado menos 2k más 1 igual a 0. Por Bhaskara podemos buscar las raíces y acá vamos a tener menos menos 2, o sea que nos va a quedar el 2 positivo, más menos 2 al cuadrado, es 4, menos 4 por 1, o sea que tendríamos 4 menos 4, que es 0. Es decir, que acá vamos a tener 2 sobre 2, o sea, las raíces 2 sobre 2 es 1. ¿Qué quiere decir? Que son raíces reales e iguales. Entonces, cuando teníamos raíces reales e iguales, la solución general era C1 por E a la K por X más C2 por E a la K por X por X. Entonces, solamente reemplazamos el valor de esa constante que nosotros encontramos, ese valor de K, y vamos a tener que es la solución general es C1 por E a la, por E a la X más C2 por X por E a la X. Como hasta acá llegamos y encontramos la solución general, lo que necesitamos entonces ahora, como nos pide la solución particular, es seguir trabajando con esas condiciones iniciales. ¿Qué hacemos? Acá tenemos si x es igual a 0 y vale 2, o sea que reemplazo en la solución general con esos valores y vamos a tenemos que reemplazar con x que es igual a 0 y
igual a 2. Reemplazo acá en la solución general y voy a tener C1 por E a la 0, o sea, C1 por 1, más C2 por 0 por E a la 0, o sea, todo este término se va a anular, por lo cual nos va a quedar que C1 es igual a 2. Es decir, que acá ya tenemos el valor de una de las constantes. Nos falta encontrar el valor para C2. ¿Qué vamos a hacer? Necesito derivar a la solución general. Derivo a la solución general y voy a tener que C1 por E a la X más, fíjense que acá hay un producto, o sea que voy a tener C2 por E a la X más C2 por X por E a la X. Una vez que nosotros derivamos, reemplazamos ahora con las condiciones iniciales, es decir, con los valores que tenemos ahí, donde X es igual a 0, la derivada es igual a 5. Entonces, reemplazo y vamos a tener, como la derivada es igual a 5, o sea, tenemos el primer miembro igual a 5, igual a C1, vamos acá, si tengo E a la 0 es 1, o sea que voy a tener C1 por 1, más C2 por 1, más C2 por 0, o sea, acá se va a anular este último término, o sea que nos va a quedar C1 más C2 igual a 5. El valor de C1 nosotros ya lo tenemos, que es 2, por lo tanto podemos despejar de acá C2 para poder encontrar cuánto vale. O sea que voy a tener C2 que es igual a 5 menos el valor de C1, o sea, menos 2, y esto nos da que es igual a 3. Por lo tanto, ahí ya tenemos las dos constantes y la solución particular entonces es 2, reemplazamos ahora en la solución general, reemplazo las constantes. 2 por E a la X más 3X por E a la X. Bueno, tenemos que encontrar la solución particular para esta ecuación diferencial. Otra vez tenemos una ecuación de segundo orden, homogénea. Vamos a ver cuáles son las raíces para ver qué tipo de solución le vamos a dar. Entonces, planteamos la ecuación característica, k cuadrado menos 2k más 2 igual a 0. Por Bhaskara vamos a ir buscando esas raíces. O sea que acá vamos a tener menos menos 2, nos va a quedar 2 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 2 por 1 sobre 2. Fíjense que en la raíz vamos a tener menos 2 al cuadrado es 4, menos 8. 4 menos 8 nos va a quedar acá valor negativo debajo de la raíz. Por lo cual nosotros sabemos que esto es un número complejo. Es decir, que vamos a tener la raíz de menos 1, que es i, y la raíz cuadrada de 4, que es 2. O sea, es decir, que vamos a tener 2 más menos 2i sobre 2. Si nosotros sacamos factor común 2, en el numerador vamos a tener 2 por 1 más menos i, y como todo eso está, su denominador es 2, se pueden simplificar y finalmente nos va a quedar 1 más menos i. Por lo tanto, habíamos visto que teníamos las raíces complejas conjugadas, eran de esta forma, alfa, acá, alfa más menos beta por i. ¿De qué nos sirve saber eso? Acá sabemos que alfa es 1 y beta es 1. Alfa es igual a 1 y beta es igual a 1. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros habíamos dicho que cuando tenemos raíces complejas conjugadas, la solución general para este tipo de ecuaciones es igual a e a la alfa x por C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. Es decir, que con esos valores donde alfa es igual a 1 y beta es igual a 1, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la solución. Y lo que vamos a tener es que la solución general es igual a e a la x por C1 coseno de x más C2 seno de x. Acá ya tenemos la solución general. Como tenemos que buscar la solución particular, hacemos lo mismo que antes. Empezamos a reemplazar. Cuando x vale 0 y vale 4, reemplazo en la solución general con esos valores y voy a tener e a la 0
que es 1, vamos a ver, acá al reemplazar vamos a tener 4 igual a e a la 0, que es 1, por c1 coseno de 0, más c2 seno de 0. El seno de 0 es 0, por lo cual este término se nos va a anular. El coseno de 0 es 1, esto también es 1, por lo cual vamos a tener que C1 es igual a 4. Al reemplazar la solución general con estas condiciones, tenemos que la primera constante, C1 es igual a 4. ¿Qué hacemos después? Necesito encontrar C2. Entonces, derivo la solución general. Al derivar la solución general, vamos a tener e a la x, o sea, la derivada, acá tenemos un producto de funciones. Derivamos e a la x, es e a la x, o sea, la derivada del primer factor, que es e a la x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno, por lo cual nos va a quedar menos C1 seno de x, y la derivada del seno es coseno, por lo cual nos vamos a quedar más C2 coseno de x. Una vez que derivamos, ahora reemplazo. Reemplazo con los valores x igual a 0 y que la derivada primera es igual a 1. Entonces vamos a tener acá 1 por e a la 0, c1 por el coseno de 0, que es 1, más c2 por el seno de 0, que se nos va a anular, más e a la 0, c1 por el seno de 0, acá se nos va a anular, y c2 por el coseno de 0, que es 1. Es decir, que vamos a tener que c1 más c2 es igual a 1. C1 más C2 igual a 1. El valor de C1 ya lo tengo, lo reemplazo y encuentro el valor para C2. Por lo tanto, C2 va a ser igual a menos 3. Ahora sí, como ya tenemos las dos constantes, la solución particular es e a la x por 4 coseno de x menos 3 seno de x. Bien. A ver, voy a responder lo del chat. El pasar el mail está en en todas las diapositivas, en todas las filminas, en todos los archivos, en la primera hoja está mi mail. ¿Y cómo va a ser el parcial? Y el parcial va a ser de 4 ejercicios y van a estar todos los temas que vimos después del primer parcial, o sea, a partir de integrales dobles. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Profe, en el parcial las homogéneas no van a entrar, van a ser no homogéneas, ¿no? Pueden ser homogéneas. En realidad la homogénea la tienen que saber sí o sí porque lo necesitan para hacer las no homogéneas. Claro, por eso. O sea que en realidad es lo mismo. Eh, pero por ahora, ¿entendieron esto que vimos? ¿Hasta ahora? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver las no homogéneas, es decir, cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial es distinto a cero. O sea que acá ya tenemos una función de x. Y en este caso la solución general la vamos a expresar como la suma de una solución particular de la ecuación de segundo orden no homogénea y la solución general de la homogénea auxiliar, de la que estuvimos viendo hasta ahora. Es decir, vamos a plantear la homogénea, buscamos las raíces y ahí tenemos una parte de la solución. La otra parte la vamos a tener que buscar de acuerdo a la estructura que tenga o qué tipo de función nosotros tenemos en el segundo miembro. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer para cada uno. Y nosotros acá vemos dos métodos para resolver este tipo de ecuaciones. Una es el método de los coeficientes indeterminados, que es el que vamos a ver ahora, y el otro es el método de la variación de los parámetros, que no vamos a llegar a verlo en el práctico, pero seguramente Nancy se los va a llegar a dar en el teórico. De estos dos métodos, cada uno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? El método de los coeficientes indeterminados no sirve o se aplica solamente cuando f de x, es decir, el segundo miembro de la ecuación diferencial, está restringido a un cierto tipo de funciones. Cuando tenemos, por ejemplo, una función polinómica, una exponencial, o una función trigonométrica como, por ejemplo, el seno, el coseno, o combinación de estas dos.
Y el otro método, que es el método de la variación de los parámetros, em, es un poco más complejo de aplicar porque hay que, digamos, ya involucra integrar y a veces quedan integrales que son un poco complejas, em, pero sí sirve para cualquier función que nosotros tengamos en el segundo miembro. Bien, entonces, como les decía recién, que íbamos a ver el método de los coeficientes indeterminados, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de función tenemos en el segundo miembro. Entonces, si en el segundo miembro, si f de x es un polinomio de tercer grado, cuarto grado, siempre nosotros vamos a plantear, por ejemplo, si yo tengo un f de x, sea cual sea la ecuación, el primer miembro de la ecuación, f de x es igual a 5x cuadrado más 3. Tengo un polinomio ahí de segundo grado. Entonces, yo la solución que tengo que plantear es un polinomio de segundo grado y tiene que estar completo. Es decir, que yo la solución que voy a plantear es un polinomio a por x cuadrado más bx más c. Aun cuando acá no está completo ese polinomio, nosotros sí vamos a plantear el polinomio completo, donde a, b y c son los coeficientes indeterminados que vamos a tener que buscar. Bien. Por ejemplo, podemos tener también una función exponencial. Una función exponencial donde tengamos, por ejemplo, una constante por e a la alfa x. Nosotros vamos a tener que plantear como solución, en este caso, una constante por e a la alfa x. Supónganse que tuvieran como, en el segundo miembro tuvieran una ecuación, una función que sea e a la 5x. Ustedes van a tener que plantear como solución, acá van a tener que plantear la constante, que es a, por e a la 5x, es decir, esta constante que ustedes tienen en el exponente se mantiene. Funciones trigonométricas pueden ser cualquiera de estas, por ejemplo, que tengan una constante o no, puede ser sí, una constante por el coseno de alfa x, o puede ser que tengan una constante por el seno de alfa x, o puede ser que tengan también una constante por el coseno de alfa x más una constante por el seno de alfa x. Cualquiera de estas tres, de cualquiera de estas tres que se les presente, siempre van a tener que plantear esta solución. A por el coseno de alfa x más b seno de alfa x. Es decir, si ustedes tienen f de x es, por ejemplo, coseno de 2x, eso es f de x. Ustedes van a plantear la solución es igual a A por el coseno de 2x, o sea, este valor que ustedes tienen del 2, acá también lo van a mantener, más B por el seno de 2x. Por más que acá no tengan, solamente tengan el coseno, igual tienen que plantear completo esta solución particular. Pueden tener, por ejemplo, producto de funciones, es decir, que tengan, por ejemplo, un polinomio de, no sé, tercer grado por una función exponencial o una función trigonométrica por una función exponencial. Entonces lo que van a hacer ahí es plantear ese mismo producto. Si tenemos, supónganse que f de x es x cuadrado por una exponencial que sea e a la 3x. Entonces, lo que vamos a tener que plantear es un polinomio de segundo grado, a por x cuadrado, más bx, más c, por la exponencial de e a la 3x. Acá, cuando hay un producto, no hace falta que pongamos la constante, porque en realidad, con la exponencial, ¿no? No hace falta, porque cuando nosotros distribuimos esto, hacemos esta propiedad distributiva, ya tiene asignado una constante. Entonces lo que vamos a tener que buscar son esos coeficientes, A, B y C. Podemos tener productos, podemos tener sumas, de la misma forma que vimos un producto, podemos tener una suma de diferentes funciones. Y lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros planteamos una solución es que la solución que nosotros proponemos no puede ser solución de la homogénea auxiliar.
Ya vamos a ver algunos ejemplos eh, donde se da esto, donde la solución que nosotros estamos proponiendo también es solución de la homogénea auxiliar y en ese caso hay que multiplicar por x o por x cuadrado. Bueno, vamos a comenzar con esta. Encontrar la solución particular. Fíjense que acá tengo una ecuación de segundo orden, no homogénea, porque ya ahora el segundo miembro es distinto a cero, tengo acá una función, y tenemos estas condiciones iniciales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, sabemos que necesitamos la homogénea auxiliar. Es decir, esta ecuación igualada a cero, si esto está igual a cero, olvidémonos del segundo miembro, igual a cero, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden homogéneo. De esa homogénea auxiliar, lo que necesitamos plantear es la ecuación característica. Con las constantes, con esos coeficientes, planteamos la ecuación característica, k cuadrado menos un medio por k menos un medio igual a cero, y por Bhaskara encontramos los valores para k. Entonces, aplicamos Bhaskara y vamos a tener que k1 es igual a 1 y la k2 es igual a menos un medio. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos raíces acá que son reales y distintas. Cuando teníamos raíces reales y distintas, la solución general para la homogénea era C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Entonces, con esos valores reemplazo y tengo por ahora una parte de la solución general para esta ecuación, que es C1 por E a la X más C2 por E a la menos un medio de X. Esta sería la solución para la homogénea auxiliar. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear una solución acorde a esta función que nosotros tenemos en el segundo miembro. Acá tenemos 2x por e a la 2x. Entonces, ¿qué función tenemos ahí? Esta fue pregunta. De las que vimos recién, vimos diferentes tipos. ¿Qué podemos hacer acá? Ahí hay Es una... Sí, polinomial y exponencial, serían. claro, Producto de funciones. exactamente. Nosotros acá tenemos un producto de funciones, no tenemos una unidad, tenemos un producto de funciones, tenemos un polinomio por una exponencial. Un polinomio de primer grado por una función exponencial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Vamos a plantear entonces un polinomio de primer grado completo a x más b por la exponencial e a la 2x. Fíjense que yo no pongo ninguna constante acá ahora, porque después cuando aplicamos la propiedad distributiva, esa constante se va a ir asignando a cada término. Bien, entonces, esto va a ser lo que nosotros planteamos. ¿Cómo seguimos con esto? Lo que necesitamos es derivar, lo vamos a derivar a esta solución y después vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, busco las derivadas de primer y segundo orden. La derivada de primer orden, vengo acá, la derivada de primer orden va a ser, tengo un factor, o sea que tengo la derivada de este primer factor que va a ser a por el segundo sin derivar, o sea que tengo a por a la 2x, más este ahora, lo que tenemos entre paréntesis, el primer factor sin derivar, que es ax más b, por la derivada de a la 2x, que es 2 por e a la 2x. Para la derivada segunda, seguimos derivando. Ahora vamos con este primer término, su derivada va a ser 2a por a la 2x, y acá también tenemos un producto, o sea que vamos a tener la derivada de x más b es a, o sea que voy a tener 2a por a la 2x, más la derivada de e a la 2x es 2 por a la 2x, multiplicado con esto 2 nos va a quedar 4 por ax más b por e a la 2x. Estos dos términos, fíjense siempre, ustedes deriven, fíjense si pueden, antes de reemplazar en la ecuación diferencial, si pueden eh, tener algo más simplificado. Por ejemplo, estos dos términos son semejantes, son iguales, los podemos sumar y tener un solo término. 4a por a la 2x más 4 por ax más b por a la 2x. Entonces,
¿Qué hago ahora? Voy a reemplazar en la ecuación diferencial. Tengo que reemplazar la derivada segunda, lo reemplazamos acá, la derivada primera, es esa, lo vamos a reemplazar acá, y la solución que nosotros propusimos la reemplazamos acá. O sea que vamos a tener la derivada segunda, todo esto es la derivada segunda, 4 por a por a la 2x, más 4 por a por x, más b por a la 2x, y después tenemos menos un medio de la derivada primera. O sea, menos un medio reemplazo con todo la derivada primera, menos un medio por i. Menos un medio reemplazo ahora con i. Igualamos al segundo miembro. Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ir simplificando términos si es posible. Por ejemplo, acá vamos a ir obviamente un medio distribuyendo a cada término. Y vamos a tener, podemos también sacar factor común, vamos a hacerlo antes. E a la 2x, por ejemplo, tenemos e a la 2x, e a la 2x. Acá también podemos sacar factor común e a la 2x de cada uno de estos términos. Si nosotros lo sacamos como factor común acá, también tenemos a la 2x, y acá también tengo e a la 2x. Si yo saco ese factor común e a la 2x a todo ese primer miembro, lo voy a poder simplificar con el que tenemos en el segundo miembro. Entonces ya ahí ya estamos reduciendo bastante toda esta expresión. Es decir, que nos va a quedar acá 4a más 4a por x más 4b. Acuérdense, este 4 va a multiplicar a todo, ¿no? 4a por x más 4b menos un medio de a, menos un medio con este 2, el 2 y el 2 se va a simplificar. Sí vamos a tener que tener en cuenta el menos 1 por a, o sea, a por x, menos 1 por a por x, menos 1 por b, o sea, menos b, y acá nos va a quedar finalmente menos un medio de a por x, menos un medio de b. Todo eso igual a 2x. El e a la 2x ya lo simplificamos. ¿Qué hacemos ahora? Sumar los términos que sean semejantes. Por ejemplo, acá tengo a por x, acá tengo 4a por x, acá tengo menos a por x, acá tengo menos un medio. También podemos sumar 4a menos un medio de a, y después tenemos las b. Comenzamos, por ejemplo, con las a. Tengo 4 menos un medio, es decir, 7 medios de a. Después tenemos 4a por x menos a menos un medio, o sea, 4 menos 1 es 3, menos un medio. O sea que va a ser 5 medios de a por x. Y menos b, menos un medio de b, menos 1, menos un medio, son, y tenemos, ahí tengo el 4, acá, más 4, 5 medios de b. Ahora sí que nosotros ya llevamos hasta la mínima expresión, lo que vamos a hacer acá es vamos a ir buscando los valores de esos coeficientes por la similitud o por semejanza, digamos, o por igualación. Si nosotros tenemos, no por igualación, sino por comparación. De este lado del segundo miembro yo tengo un 2, o sea, una constante que es 2 por x. Y de este lado tengo 5 medios de a por x. Entonces, esos dos términos tienen que ser iguales, tienen que compartir 7 medios de a por x, tiene que ser igual a 2x. Como las x se simplifican, lo que nosotros necesitamos son los valores de a y de b acá. Lo que voy a hacer es buscar ese valor de a. O sea, yo ya sé que lo que tengo de un lado de la ecuación tiene que ser lo mismo que tengo del otro lado. Como el término acá lineal en x tiene como coeficiente el 2, eso quiere decir que en este caso, en el término lineal en x, tengo 5 medios de a, ese quiere, 5, no 7, 5. Ese 5 medios de a tiene que ser igual a 2. Entonces, despejo a,
5 medios de A tiene que ser igual a 2, despejamos A y A es igual a 4/5. Y después tenemos estos dos términos que son 7 medios de A más 5 medios de B. Acuérdense que A y B son constantes, son números, son coeficientes. ¿Qué quiere decir? Que toda esta suma de 7 medios de A más 5 medios de B tiene que ser igual a una constante que yo tenga en el segundo miembro. ¿Cuál es la constante que yo tengo en el segundo miembro? ¿O cuál es el término independiente que tengo en el segundo miembro? La constante 2. El 2 es obviamente es el coeficiente del término lineal. Eso ya lo vimos con este primer término, porque está asociado a ese 5 medios de A, tiene que ser igual a 2. Pero nosotros acá tenemos una constante, estos dos términos son una constante. O sea que tienen que ser igual a una constante que tenemos del otro lado. ¿Cuál es la constante que tengo en el segundo Pero, miembro? Pero, El 0. Entonces, 7 medios de A más 5 medios de B tiene que ser igual a 0. O sea, nosotros acá tenemos 2x más 0. Entonces, 7 medios de A más 5 medios de B tiene que ser igual a 0. Como el valor de A nosotros ya lo buscamos, ya lo encontramos, y es 4/5, lo que tengo que hacer es reemplazar ese valor de A. O sea que voy a tener ahora 7 medios, uy, se me fue, 7 medios por 4/5 más 5 medios por B igual a 0. Y lo que tengo que hacer es despejar B. Esa es mi incógnita. Yo el valor de A ya lo tengo. Ese es el otro coeficiente indeterminado que tengo, es B. Entonces lo que tengo que ir haciendo es despejando. Acá vamos a tener 2, o sea que vamos a tener 14/5, 5 medios de B es igual a menos 14/5. Sigo despejando. B va a ser igual, menos 14 por 2 va a ser menos 28 sobre 25. Ese es entonces el valor para B. Menos 28 sobre 25. Tengo A y tengo B. Ya encontré los coeficientes indeterminados. ¿Qué hago con eso? Reemplazo en la solución que yo propuse, reemplazo a A, reemplazo a B con esos valores, y ahí tengo la otra parte que me faltaba de la solución general. 4/5 por X menos 28 sobre 25 por E a la 2X. La suma de estas dos nos da la solución general. Entonces, la solución general va a ser igual a C1 por E a la X más C2 por E a la menos 1 medio de X más 4/5 de X menos 28 sobre 25 por E a la 2X. Esta es la solución general para esa ecuación diferencial no homogénea. Pero, como vimos antes, si el ejercicio nos diría hallar la solución general de esta ecuación, ahí se terminaría. Pero nos pide la solución particular bajo estas condiciones. Entonces, tenemos X es 0, la derivada es 1 e Y es 2. Vamos a anotarlo acá. Voy a tener X es 0, Y es 2 y la derivada era 1. Con esos valores, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes con las homogéneas. Yo necesito buscar de estas constantes C1 y C2. Entonces, reemplazo en la solución general X es 0, Y es 2. Reemplazo con eso en la solución general y vamos a tener que 2, el primer miembro es 2, igual a C1 por E a la 0, o sea, acá tenemos que es igual a 1, más C2 por E a la 0, esto es 1, más 4/5 por 0, acá se nos anula este término, menos 28 sobre 25 por E a la 0. ¿Qué quiere decir? Tengo este término se anula, acá tenemos 1, 1, es decir que tengo C1, vamos a hacer así, más C2 menos 28 sobre 25. Esto es 1. Entonces, C1 más C2 es igual a 78 sobre 25. Fíjense que acá tengo dos constantes. Tengo que yo buscar el valor de las dos constantes, C1 y C2. Y ya de acá, reemplazando en la solución general con las condiciones iniciales, tengo C1 más C2 igual a este valor. ¿Qué me falta? Entonces necesito otra ecuación.
¿Cómo lo hago? Con la derivada. Entonces tengo que derivar a la solución general, la derivo, lo mismo que hacíamos antes, derivo la solución general, vamos a tener ahora la derivada, C1 por a la X, al derivar acá vamos a tener menos un medio de C2 por E a la menos un medio de X, más 4 quintos, fíjense que este E a la 2X lo podemos distribuir a cada uno, o sea que acá tendríamos, para que quede claro, esto se distribuye a cada término, o sea que tengo 4 quintos por X por E a la 2X menos 28 sobre 25 por E a la 2X. O sea que vamos a tener 4 quintos por E a la 2X más, acá lo que dice directamente es la derivada de este primer factor, que es 4 quintos por E a la 2X, más la derivada de este, que es 2 por E a la 2X, y el otro factor sin derivar, 4 quintos por X menos 28 sobre 25. Derivamos, hasta acá derivamos. Reemplazo ahora con las condiciones iniciales. X era igual a 0, la derivada primera era igual a 1. Reemplazo, la derivada es 1, reemplazo todas las X con el 0, y fíjense que vamos a llegar a esta expresión, que C1 menos un medio de C2 es igual a 61 sobre 25. Entonces acá también tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de la manera que ustedes quieren pueden resolver. Despejan C1 y lo reemplazan en la otra, despejan las dos en C1 e igualan, por Kramer, de la forma que ustedes quieran resolver este sistema, lo pueden hacer. Cuando resuelvan ese sistema, en este caso yo acá lo hice por Kramer, podemos encontrar que C1 es igual a 8 tercios, y después C2, podemos despejarlo de cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo, de esta primera ecuación, C2 es igual a 34 sobre 75. Con los dos valores de las constantes, venimos a la solución general y reemplazamos, y tenemos la solución particular. Reemplazamos C1, que es 8 tercios, C2 es 34 sobre 75, y ahora sí tenemos la solución particular para esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Sí? Otro. Bueno, vamos con otro. ¿Qué hacemos primero? Tenemos una ecuación de segundo orden, no homogénea. Fíjense que en el segundo miembro tenemos una función de x y tenemos que buscar la solución particular. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la ecuación característica, que es en este caso k cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Qué hacemos de acá? Despejo k. Ya puedo sacar el valor acá. Si tengo k cuadrado menos 1, k cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, k va a tener dos valores, más menos 1, al despejar, ¿no? Entonces, k es igual a 1 y k2 igual a menos 1. Tengo raíces reales distintas. Como tengo raíces reales distintas, la solución general para esa homogénea auxiliar va a ser C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Esa es una parte de la solución general. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es plantear una solución de acuerdo a, por el método de los coeficientes indeterminados, vamos a ver qué tenemos acá, en el segundo miembro. ¿Qué tipo de funciones ven ustedes? Lo mismo que Polinomio antes, polinómica y exponencial. Bien, pero ¿cuál es la diferencia acá con respecto a la están anterior? sumando. Que acá se están sumando. Entonces lo que yo tengo que plantear es una suma de un polinomio de ¿qué grado tengo acá? Dos. Dos. 2. Entonces, tengo que plantear un polinomio de segundo grado, que es esto, ax más b por x más c, más una exponencial. Acá sí tengo que tener en cuenta la constante, ¿no? No es un producto, sino una suma, entonces tengo que asignarle también una constante. E a la menos 2x. Entonces, la suma de un polinomio de segundo grado más una función exponencial. Una vez que nosotros planteamos esto, siempre lo que tenemos que ver, por ejemplo acá, este término es una exponencial
tengo una constante por e a la menos 2x. No se repite con ninguna de estas soluciones. Yo acá tengo una constante por e a la x y una constante por e a la menos x. Si hubiese tenido un menos 2 acá, en lugar de un menos 1, la cosa ya sería diferente porque ahí tendríamos que, como no pueden ser iguales, que es una de las cosas que les dije antes, cuando no pueden ser iguales entre ellas, las soluciones tienen que ser linealmente independientes, entonces en ese caso tendríamos que además multiplicar acá en la solución por x o por x cuadrado eh, de acuerdo a la situación que se nos presente. Pero en este caso no hay ningún problema, son soluciones diferentes. Bien, ¿qué hacemos ahora? Yo planteé esta solución, lo que tengo que hacer es derivar. Busco la derivada primera y la derivada segunda. ¿Para qué hago eso? Para reemplazar en la ecuación diferencial. Busco la derivada primera, vamos a tener acá 2a por x más b menos 2d por e a la menos 2x. Derivo nuevamente, vamos a tener 2a más 4d por e a la menos 2x. Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial acá tengo la derivada segunda. La derivada segunda la vamos a reemplazar entonces con la derivada segunda, es todo esto. Y después tengo menos i. Y es todo eso, menos i es todo esto. Y a todo lo tenemos que igualar con f de x. Este signo negativo, obviamente, justamente puse esos corchetes porque afecta a cada uno de estos términos que tenemos. Tenemos términos que son semejantes. Tenemos estos dos términos que son semejantes. Los podemos sumarlos. Tenemos 4D menos de este menos está adelante y lo va a afectar. 4D menos D es 3D. O sea que vamos a tener 3D por e a la menos 2x, 2a, que era este primer término, menos a por x cuadrado, menos b por x, menos c. Y acá tenemos que ver, ahora ya no podemos, ya tenemos todos los términos semejantes, ya los sumamos a todos, lo que tenemos que ver es comparar. Comenzamos, por ejemplo, acá tengo menos a por x cuadrado. Yo tengo x cuadrado, acá tengo x cuadrado, en el segundo miembro, este término es 4x cuadrado, y acá también, menos a por x cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que entonces menos a tiene que ser igual a 4. Este término donde tengo la x al cuadrado, esos coeficientes tienen que ser iguales, o sea, menos a igual a 4. Menos a igual a 4, por lo tanto, quiere decir que a es igual a menos 4. Después, ¿qué tengo? Menos b por x. Fíjense que acá tengo un término lineal, o sea, tengo una constante multiplicando por x, y de este lado no tengo x. Por lo tanto, b va a ser igual a ¿qué? Cero tengo ahí. Cero. A 0. b es igual a 0. Después tenemos 2a menos c. Todo esto, estos dos términos que se están restando, 2a menos c, nos representan una constante. Entonces 2a menos c tiene que ser igual a la constante que tenemos en el segundo miembro, que es menos 2. 2a menos c tiene que ser igual a menos 2. Como el valor de a ya lo tenemos, que es menos 4, o sea que acá voy a tener menos 8 menos c igual a menos 2. Despejo c y c es igual a menos 6. Y por último, tengo e a la menos 2x, y acá también tengo e a la menos 2x, por lo tanto quiere decir que el 3D tiene que ser igual a ese constante, ese coeficiente que tenemos acá, del segundo miembro. 3D tiene que ser igual a 6. Como 3D tiene que ser igual a 6, despejamos D y D es igual a 2. Ahora ya tengo los cuatro coeficientes indeterminados A, B, C y D, ya los encontré. Los reemplazo en la solución que planteé. Y vamos a tener que la solución, una de las soluciones particulares, la no homogénea, es menos 4 de x cuadrado, menos 6 porque el b es 0, menos 6, más 2 por e a la menos 2x.
Y la suma de estas dos, de la solución general de la homogénea auxiliar y esta solución, una de las soluciones particulares de la no homogénea, la suma nos da la solución general. Esta entonces es la solución general, C1 por el X más C2 por E a la menos X menos 4X cuadrado menos 6 más 2 por E a la menos 2X. Hasta acá tenemos la solución general. Si tendríamos que buscar la solución particular, como este ejercicio nos pide, donde tenemos estos valores iniciales, X es 0, Y es 1 y la derivada es menos 1, vamos a anotar acá, X es 0, Y es 1 y su derivada menos 1. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a reemplazar en la solución general. Cuando yo reemplazo a las X, las reemplazo con el 0. Y es 1, entonces me va a quedar 1 igual a C1 más C2 menos 6 más 2. Acuérdense que acá reemplazo todas las X. E a la 0 es 1 por 2, 2. Es decir que, C1 más C2 igual a 5. Ahí tengo una ecuación con dos incógnitas. Como yo necesito encontrar los dos valores de las constantes, entonces ahora derivo la solución general, derivamos la solución general y reemplazamos con los valores para X y para la derivada. A la X, a todas las X las reemplazamos con 0 y la derivada es igual a 1. O menos 1 creo que era, ¿no? Sí, menos 1. Menos 1 igual a C1 menos C2 menos 4. ¿Qué quiere decir esto? C1 menos C2 igual a 3. Otra vez, tengo dos ecuaciones, estas dos, sistema de ecuaciones con dos incógnitas, C1 y C2, lo pueden resolver como ustedes quieran para buscar esas dos constantes. Por ejemplo, de la primera. Para la primera ecuación, yo despejo C1. C1 es igual a 5 menos C2. ¿Con eso qué hago? Reemplazo. Vengo acá y reemplazo. Y voy a tener 5 menos C2 igual a 3. O sea que menos C2 son menos 2 C2. 3 menos 5 es menos 2. Se simplifican y nos queda que C2 es igual a 1. Ahí ya tengo C2. Vuelvo a lo que habíamos despejado. Por lo tanto, C1 es igual a 5 menos 1 igual a 4. Y ahí tengo las dos constantes. C1 y C2. Bien. Entonces, con esos valores de las constantes, reemplazamos entonces en la solución general, reemplazo a C1, reemplazo a C2, y tengo la solución particular. C1 era 4, C2 es 1, o sea que tengo 4 por E a la X, más E a la menos X, menos 4X cuadrado, menos 6, más 2 por E a la menos 2X. Les repito, no es necesario que ustedes lo hagan por Cramer. Yo normalmente lo hago por Cramer porque me ocupa menos espacio, pero ustedes lo pueden resolver de la forma que les sea más simple. La forma que a ustedes les guste, de la forma que les sea más fácil para ustedes, resuelven para encontrar las dos constantes. Bien, ¿están claros por ahora? Sí, profe. Bueno, tenemos otra ecuación de segundo orden, no homogénea. Fíjense que ahora la diferencia es que tenemos, en el segundo miembro tenemos una combinación de, o tenemos una función trigonométrica, el coseno y seno. Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación característica, en este caso va a ser k cuadrado más 3 igual a 0. Si nosotros de acá despejamos k, vamos a tener, o sea, no es necesario que apliquemos Bhaskara acá, podemos directamente despejar, igual que en el ejercicio anterior. K cuadrado igual a menos 3. Cuando nosotros despejemos k, vamos a tener k que es igual a más menos la raíz de menos 3.
obviamente como el radicando es negativo, es un número complejo, por lo cual tenemos más menos, vamos a hacer acá, k que es igual a más menos la raíz de menos 3. Esto es lo mismo que tener más menos la raíz de 3 por i. Entonces lo que nosotros necesitamos acá son raíces complejas conjugadas. El valor de alfa es 0 y el valor de beta es la raíz de 3. Entonces reemplazamos en la solución general cuando tenemos raíces complejas y vamos a tener que la solución del homogéneo auxiliar va a ser, recuerdan ustedes, que teníamos la solución era e a la alfa x por C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. Como alfa es 0, esto nos va a quedar igual a 1. Y después vamos a tener, entonces, C1 coseno de la raíz de 3x más C2 la raíz de 3x. Alfa es 0. Nosotros no tenemos una parte real. En los otros ejercicios habíamos visto, por ejemplo, que era 1 más menos i. O 1 más menos 2 i. Esta parte real acá no la tenemos. No tenemos, es 0. Bien, bueno, acá me adelanté, pero tenemos entonces la solución general para la homogénea auxiliar. Raíces complejas conjugadas. Como acá tenemos una función trigonométrica, tenemos una combinación del coseno y el seno, vamos a plantear entonces la solución para ese tipo de ecuaciones. Supónganse, para ese tipo de funciones, supónganse que esto no está, esta parte, no la tuvieran, el planteo es exactamente el mismo, es este. Ahora, supónganse que no tuvieran este primer término, el planteo es exactamente el mismo. Estando los dos también es el mismo. ¿Qué otra solo podría suceder? Que acá en lugar de ser el seno de 4x fuera el seno de, vamos a poner otro número, vamos a ponerle 10x. Acá ya son diferentes. Acá tengo 4x y acá tengo 10x. Entonces, todo esto corresponde al primer término, más acá tendríamos que agregar c por el coseno de 10x más d por el seno de 10x. ¿Estamos? Bien, entonces, una vez que nosotros proponemos esta solución, fíjense que los ángulos acá son diferentes, acá tengo la raíz de 3x, acá 4x, o sea que son diferentes la solución que nosotros proponemos con la homogénea, así que seguimos adelante. Derivamos, vamos a derivar esto. Derivamos, buscamos la derivada primera. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Por lo tanto, la derivada de este primer término nos va a quedar menos 4 por el seno de 4x más 4b coseno de 4x. Volvemos a derivar y vamos a tener menos 16a por el coseno de 4x, menos 16b por el seno de 4x. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en la ecuación diferencial. La derivada segunda, vamos a hacer así, esta es la derivada segunda, esta es la derivada segunda, lo reemplazamos la derivada segunda, y después tenemos más 3 por i. Esto es i, y ahora tenemos más 3 por i. Igualamos con el segundo miembro. Vamos a ver si tenemos, por ejemplo, este término y este término son semejantes. Tenemos menos 16a por el coseno de 4x más 3a por el coseno de 4x. Entonces, menos 16 más 3 es menos 13. Menos 13a coseno de 4x y lo mismo con los otros dos. Tenemos menos 16 más 3 es menos 13b seno de 4x. Y ahora vamos a comparar. Si nosotros acá tenemos 4x, vamos a comparar este coeficiente con este. 4x,
4. Supónganse que en lugar de tener, si hubiesen tenido coseno de 4x y por multiplicado, no sé, 5a más 3b. Todo esto, 5a más 3b, se tiene que comparar con ese 3. O sea, va a ser igualado a ese 3. Bien, entonces, menos 13a es igual a 3. Por lo tanto, despejamos a y a es igual a menos 3 sobre 13. Después tenemos menos 13b, que es igual a menos 2. Despejamos b y b es igual a 2 sobre 13. Tengo las constantes, los coeficientes en realidad. Reemplazo en la solución. Y ahora sabemos que la suma de la homogénea auxiliar, de la solución general de la homogénea auxiliar, más esta solución que acabamos de hallar, nos da la solución general. Entonces la solución general es igual a C1 por el coseno de la raíz de 3x más C2 seno de la raíz de 3x menos 3 sobre 13 coseno de 4x más 2 sobre 13 seno de 3x. Y acá terminaría este ejercicio porque solamente nos pedía la solución general. Si tuviera condiciones iniciales, hacemos lo mismo que hicimos hasta ahora en los otros ejercicios. Reemplazamos en la solución general para buscar para encontramos una ecuación. Después derivamos la solución general, reemplazamos y vamos a tener otra ecuación para encontrar C1 y C2. Bien. Vamos a ver acá. A ver qué tiene esto. Otra vez, ecuación diferencial, segundo orden, no homogénea. Planteamos la ecuación característica, k cuadrado más 4 más 4 igual a 0. Vamos a buscar las raíces, ¿sí? Buscamos acá las raíces y vamos a tener, por Bhaskara podemos buscarlo, si no esto es un trinomio. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a tener menos 4 más menos 2 sobre 2, la raíz de 4 cuadrado que es 16, menos 4, por A por C vamos a tener 4, menos 4, la raíz de esta es igual a 0 sobre 2. Menos 4 sobre 2 es menos 2. Es decir que las raíces, tanto K1 y K2, son menos 2, son raíces reales e iguales. Entonces la ecuación, cuando nosotros la solución general, cuando teníamos raíces reales e iguales, C1 por E a la K por X, más C2 por X por E a la K por X. Reemplazo con ese valor de K que es menos 2 y voy a tener C1 por E a la menos 2X más C2 por X por E a la menos 2X. ¿Qué pasa acá? Tengo una función trigonométrica que es 5 seno de X. Lo que tengo que hacer es plantear, como les expliqué antes, en este caso, tenemos que plantear A seno de X más B coseno de X. Una vez que nosotros planteamos esto, no importa que tengamos solamente el seno, tenemos que plantear esto completo. Derivamos, buscamos la derivada primera y la derivada segunda. Derivada primera, la derivada del seno es coseno, o sea que voy a tener A coseno de X menos B seno de X, y la derivada segunda, que es menos A seno de X menos B coseno de X. Reemplazo en la ecuación diferencial. Vamos a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial nos dice la derivada segunda, es todo eso, derivada segunda, más 4 por la derivada primera. 4 por la derivada primera, más 4 por I. Todo eso es igual a 5 seno de X. Y lo que tenemos que hacer ahora es igualar, no igualar, sino vamos a sumar términos que sean semejantes. Si hay, vamos a sumarlos. Tenemos el seno de X acá. A seno de X, acá también tengo 4A seno de X. ¿Qué más tenemos? B coseno, acá, menos B coseno, más 4B coseno. O sea que nos va a quedar. Vamos a ver si ya está con factor común. No. Bien. Vamos a tener 3A, acá teníamos menos A y acá teníamos más 4A del seno de X. O sea que nos va a quedar 3A seno de X.
menos 4b del seno de x, que es por este término que tenemos acá. Después podíamos sumar estos dos términos, el segundo y el último, menos b coseno de x más 4b coseno de x, nos queda 3b coseno de x, y este término que está solo, que es 4a coseno de x. Todo esto tiene que ser igual a 5 seno de x. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer ahora es sacar, tengo el seno de x acá, y en este término también tengo seno de x. Entonces, antes de poder comparar, yo tengo que saber que el seno de x se está multiplicando, que era como el ejemplo que les daba antes, 3a menos 4b. Entonces, todo ese 3a menos 4b es lo que tenemos que comparar con ese 5. No es solamente este término. En este término también está afectado por el seno de x, entonces esa constante, ese término 3a, también forma parte de ese 5. Entonces tengo que 3a menos 4b es igual a 5. 3a menos 4b es igual a 5. Y fíjense que de este lado, si hacemos lo mismo, si nosotros de acá, de estos dos términos, sacamos factor común coseno de x, vamos a tener 3b más 4a. Y todo esto, como nosotros de este lado no tenemos 0 por el coseno de x, no tenemos ese término, entonces quiere decir que 3a más 3b más 4a tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tengo acá un sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que son a y b. De la misma forma, resuelven este sistema de la forma que ustedes quieran para encontrar a y b, que son los coeficientes indeterminados. Hasta ahora siempre había sido bastante directo, en todos los ejercicios que habíamos hecho, directo habíamos encontrado comparando un solo término con el término otro lado, pero en este caso, fíjense que a la misma función que es el seno, tenemos una suma de constantes. Entonces esa suma tiene que ser igual al 5 que tenemos del otro lado. Lo mismo pasa con los otros dos términos. Entonces tengo un sistema para poder encontrar esos coeficientes indeterminados. Lo resuelven de la forma que sea más fácil. Por ejemplo, no sé, de acá, lo vamos a hacer acá, que es lo mismo. Si yo de acá despejo 3b, vamos a poner b solo. B es igual a menos 4a sobre 3. Con este valor de b reemplazo en la otra ecuación y voy a tener 3a menos 4 por b. Y b es menos 4 tercios de a igual a 5. Es decir que voy a tener 3a más 16 tercios de a, que tienen que ser igual a 5. 3 más 16 tercios, o sea que voy a tener 9 más 16 son 25, sigo acá, 25 tercios de a igual a 5. Despejo a y vamos a tener 5 por 3 sobre 25. El 5 y el 25 se simplifican y nos queda 3 quintos. A es lo mismo que está acá. A que es 3 quintos. Volvemos otra vez con ese valor de A. Acá habíamos dicho que B era menos 4 tercios, lo reemplazo con ese valor de A y tengo el valor de B. O sea, de la forma que ustedes quieran, resuelven eso, es lo que les quiero dejar claro. Resuelven ustedes el sistema como les sea más fácil. Ya encontramos los coeficientes indeterminados que son A y B, 3 quintos y menos 4 quintos. Reemplazamos en la solución planteada. Y después tenemos que la solución general entonces es C1, o sea, la solución de la homogénea auxiliar, C1 por E a la menos 2x más C2 por X por E a la menos 2x, más la solución que nosotros planteamos con sus respectivos coeficientes. 3 quintos seno de X menos 4 quintos coseno de X. ¿Seguimos? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? No, profe, entonces las ecuaciones propuestas ya las tenemos, digamos, prearmadas, la ecuación que uno propone de acuerdo a lo que tiene, digo, ¿no? Claro, ustedes tienen que identificar qué función tienen en el segundo miembro y a partir de eso, qué solución tienen que plantear.
Ah, claro, sí, sí, ok. A ver, vamos con este. Tenemos que encontrar la solución general para esta ecuación diferencial. ¿Qué hago primero? Planteo la ecuación característica. Acá voy a tener k cuadrado menos 10k más 25 igual a 0. Y vamos a resolver acá por Bhaskara y vamos a encontrar, acá también es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a encontrar que las raíces son raíces reales e iguales, que es 5. Cuando teníamos raíces reales e iguales, la solución general es C1 por e a la 5x más C2 por x por e a la 5x. Esta es la solución de la homogénea auxiliar, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Ahora yo tengo que plantear una solución de acuerdo a cómo es el segundo miembro de la ecuación. ¿Y cómo es lo que yo tendría que plantear? Un exponencial. Sí, pero ¿y cómo lo plantearías? De la no homogénea que es igual a qué cosa. A ver, tengo una exponencial, entonces ¿yo qué planteo? Esa misma exponencial, ¿no? Con una constante. O sea que voy a tener a por e a la 5x. ¿Eso está bien? Sí. Bien. A por e a la 5x. ¿Qué pasa? Cuando yo planteo esto, fíjense que acá yo tengo esta solución. Una constante por e a la 5x. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo había dicho que no, lo que yo planteo no puede ser solución de la homogénea auxiliar. Entonces, yo no puedo plantear esto. Pruebo entonces multiplicando por x. No puedo plantear eso, pero puedo multiplicar por x lo que planteé. Multiplico por x, o sea que voy a tener a por x por e a la 5x. Ahora, ¿qué pasa? ¿Está bien eso? Tampoco podría ser porque nos provoca conflicto con C2. Bien. Fíjense que ahora esta solución de la homogénea auxiliar también es igual. Entonces, tampoco yo puedo plantear eso. Entonces, ¿qué hago? O multiplico por x o por x cuadrado. Ya con x no pude. Entonces voy a por x cuadrado por e a la 5x. Multiplico por el x cuadrado. Y ahora sí, ya no tengo ningún inconveniente. Y esta entonces va a ser la solución con la que voy a empezar a trabajar. ¿Sí? A por x cuadrado por e a la 5x. Y después lo demás es exactamente igual a como vimos recién. Derivamos, buscamos la derivada primera. La derivada de x cuadrado es 2x, o sea que vamos a tener 2a por x por e a la 5x, y la derivada de e a la 5x es 5e a la 5x. O sea que vamos a tener 5a por x cuadrado por e a la 5x. Derivada primera. Volvemos a derivar. La derivada de este primer término, vamos a tener dos términos a partir de esta derivada. 2a por e a la 5x más 10a por x por e a la 5x. Estos dos corresponden a la derivada del primer término. Y los otros dos términos corresponden a la derivada de este segundo término. Sumamos los términos que son semejantes, en este caso son iguales, estos dos, el segundo y el tercero, los sumamos y tenemos un solo término. ¿Para qué hacemos esto? Para que ustedes no reemplacen directamente todo en la ecuación diferencial y que después les quede algo más grande. Si ustedes pueden ir achicando antes de reemplazar, es mejor. Bien. Entonces ahora sí, vamos a reemplazar una vez que buscamos las dos derivadas, planteamos la solución, derivamos una vez, derivamos por segunda vez, reemplazamos la ecuación diferencial. Y en la ecuación diferencial tenemos que la derivada segunda, por lo tanto, esta es la derivada segunda, la vamos a reemplazar. Menos 10 por la derivada primera, menos 10 por la derivada primera, y finalmente tenemos 25 por i. 25 por i. Igual a la 5x que tenemos en el segundo miembro. ¿Qué podemos hacer acá?
Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo 25a por x cuadrado más 25a por x cuadrado por el a 5x. Y fíjense que este término es igual a por x cuadrado por el a 5x. Como se está multiplicando ese menos 10 por el 5, nos queda menos 50. 25 más 25 son 50. Menos 50 se simplifican. Después tenemos, acá tengo a por x por e a la 5x. Acá también tengo a por x por e a la 5x. O sea, tengo 20 positivo y acá tengo menos 20 por el menos 10 que está delante de ese paréntesis. O sea, 20 menos 20 de lo mismo se nos simplifica. Y finalmente entonces nos va a quedar 2a por e a la 5x igual a e a la 5x. Como estos dos se nos van a simplificar también, e a la 5x con e a la 5x se simplifican, finalmente nos va a quedar que 2a es igual a 1, a es igual a 1 medio. Entonces, ese es el valor del coeficiente indeterminado que estábamos buscando, 1 medio. La solución entonces que nosotros proponemos va a ser 1 medio, o la solución, una de las soluciones particulares de esta ecuación diferencial es 1 medio de x cuadrado por e a la 5x, y finalmente la solución general es C1 por e a la 5x más C2 por x por e a la 5x, más 1 medio de x cuadrado por e a la 5x. Si tendríamos condiciones iniciales, continuamos a partir de acá para buscar la solución particular y poder buscar los valores de C1 y C2. ¿Estamos? Este es bastante parecido, después se los voy a dejar para que lo vean ustedes, pero es parecido a este que vimos recién. Vamos a ver el último, este. Tenemos que encontrar la familia de curvas que satisface la siguiente ecuación diferencial. Tenemos una derivada, tengo la ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea. Planteamos la ecuación característica, k cuadrado menos 4k igual a 0. Acá también no necesitamos Bhaskara, si nosotros sacamos factor común, k, nos queda k menos 4 igual a 0. Para que esto sea 0, k es igual a 0 y k es igual a 4. Tenemos los valores de las raíces, son reales y distintas. Cuando teníamos raíces reales y distintas, la solución general era C1 por e a la K1 por X más C2 por e a la K2 por X. Entonces, a esta lo vamos a K1 es 0, o sea, lo reemplazo con el 0. K2 lo reemplazamos con el 4, por lo tanto nos va a quedar C1 por 1 más C2 por e a la 4X. Esa va a ser la solución general para el homogéneo auxiliar. C1 más C2 por e a la 4X. Ahora, ¿qué tenemos acá en el segundo miembro? ¿Qué tipo de función tenemos? Polinómica. Bien. O sea que, ¿un polinomio de qué grado? 2. 2. Entonces planteo a por x cuadrado más b por x más c, más una constante. Sí tengo que plantearlo completo. Y acá es donde tenemos el siguiente problema. Esta solución que nosotros estamos planteando, fíjense que tenemos acá una constante y acá también tenemos una constante. O sea que la solución que estamos proponiendo también es solución de la homogénea auxiliar. Por lo cual, vamos a tener que multiplicar por x. Al multiplicar por x, nosotros de esa forma tenemos ahora soluciones que son linealmente independientes y ya no tenemos más ese inconveniente. ¿Está? Entonces la solución ahora nos va a quedar ax cuadrado, en realidad nos va a quedar ax cubo más bx cuadrado más c por x. Tenemos la solución planteada, ya no nos genera ningún conflicto. Seguimos trabajando entonces. Buscamos la derivada primera, 3a por x cuadrado, más 2b por x, más c. La derivada segunda es 6a por x, más 2b. Y ahora reemplazo en la ecuación diferencial.
Reemplazamos entonces. Tenemos la ecuación diferencial, nos dice que la derivada segunda, menos 4 por la derivada primera. Tengo la derivada primera, menos 4 por la derivada primera igual a 5x cuadrado. Vamos a ver si hay algo. No tenemos acá términos semejantes. No tenemos ningún término semejante. Así que ya podríamos, podemos comparar, ¿no? Acá tengo x cuadrado. Ningún otro término tiene x cuadrado. Vamos a primero, este menos 4 lo vamos a distribuir a todo para que no haya ningún problema. Menos 4 por 3 nos va a quedar menos 12 por a por x cuadrado. Menos 4 por 2 nos va a quedar menos 8 b por x. Más 6a por x, más 2b menos 4c igual a 5x cuadrado. El único término que tiene x cuadrado en el primer miembro es este. Es acá, este término. Y acá también. Eso quiere decir que entonces menos 12a tiene que ser igual a 5. Menos 12a igual a 5, despejamos a y a igual a menos 5 sobre 12. Fíjense acá con las x. Tengo 6a por x menos 8b por x. Si yo saco factor común x de ahí, estos dos términos tienen x. Si yo saco factor común x, me queda 6a menos 8b. Y de este lado, tengo 0 por x. Es 0. ¿Qué quiere decir? Que entonces 6a menos 8b tiene que ser igual a 0. 6a menos 8b igual a 0. Como el valor de a ya lo tengo, que es menos 5 sobre 12, lo reemplazo. Este valor lo voy a reemplazar. Este valor de a lo reemplazo en esta ecuación y tengo el valor, despejo el valor de b. Y después tenemos dos términos más que son 2b menos 4c, que son constantes, que las tengo que evaluar con un término independiente, con una constante que tenga en el segundo miembro. Y acá tengo 0. Entonces quiere decir que 2b menos 4c tienen que ser igual a 0. El valor de b ya lo tengo, lo mismo de antes. Este valor de b ya lo tengo, lo voy a reemplazar y despejo c. Y c me va a dar que es menos 5 sobre 32. Entonces ahora sí ya tengo los valores de los coeficientes a, b y c. Entonces nos va a quedar x por menos 5 sobre 12 por x cuadrado, menos 5 sobre 16x, menos 5 sobre 32. Sumamos estas dos soluciones para tener la solución general. Acá la única diferencia que hice es sacar de estos tres términos, lo podemos hacer también, si nosotros sacamos factor a cada uno de estos términos, le sacamos factor 5 cuartos, vamos a tener nos va a quedar acá 3, 4 y 8. Bien. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, a ver qué hora es. Las 3. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer algún ejercicio y que después lo resolvemos entre todos? ¿Quieren después hacerlo ustedes solos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo tengo acá hay tres ejercicios para hacer. Una de homogéneo y otros dos que son de no homogéneos. Pero bueno, depende de ustedes. Cómo estén ahora, si están muy cansados y qué quieren hacer. En el aula virtual, creo, a ver, déjenme ver, yo les dejé, a ver, solamente es un archivito con 3 ejercicios nada más, como para, por ahí si pasaron muchos días, como para que repasen, a lo mejor ya hicieron algunos ejercicios de integrales dobles, integrales por las dudas, como para repasar. A ver si lo cargué por las dudas. Sí, ya está cargado. Al final de las actividades hay un archivito que dice ejercicio de repaso. Son 3 ejercicios nada más, no es mucho más. Son buenos porque son bastante completos, son ejercicios bastante completos para que ustedes hagan.
Eso, bueno, obviamente lo hacen en estos días mientras van estudiando, porque recuerden ustedes que la semana que viene, el jueves, vamos a usar ese tiempo para consulta, yo les voy a dejar, vamos a hacer algunos ejercicios todos juntos, y ya el sábado es el examen. Yo por ahora les subí estos 3 ejercicios que son más que nada de toda la parte de integrales y de curvilíneas, me parece que de ecuaciones diferenciales son ejercicios bastante mecánicos, que tienen un montón en la guía para hacer, eh, así que tienen bastante para hacer de eso. Por ahí eh, los de integrales sí son, por ahí cada uno es diferente o son un poco más complejos, por eso es que les subí esos 3. Y, pero bueno, tienen un montón de ejercicios de las guías, tienen ejercicios también de los complementarios, los ejercicios que hemos hecho en clase. Y pasa que cada tema nosotros tenemos todo, ahí me preguntan si es un ejercicio de cada tema. Yo voy a tomar 4 ejercicios, pero de temas tenemos todo integrales dobles, cálculo de área por integrales dobles, tenemos cambio de coordenadas, integrales triples con cambio de coordenadas, integrales curvilíneas con todo lo que vieron de curvilíneas, cálculo de área por curvilíneas, teorema de Green. Tenemos todas las ecuaciones diferenciales de primer orden y todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Digamos, no es un tema, no son 4 temas nada más, tienen muchos más temas. Eh, bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Quieren hacer alguno de estos ejercicios? ¿Lo hacen después ustedes? ¿Cómo quieren hacer? Hacemos después, profe. Sí, de una, yo estoy cansado. Bueno, ya les cargué, bueno, eso es lo que les estoy diciendo, que hay unos 2 ejercicios de repaso que son 3, que son para que ustedes hagan. La semana que viene, igual que hicimos antes del primer parcial, la semana que viene les voy a traer 3 o 4 ejercicios para que lo hagan en el momento y de paso vayan practicando antes del parcial. Lo cual, práctica que ustedes ya la habrán hecho porque ya cursaron esta materia, digamos, no necesariamente tenemos que hacer esto otra vez, pero bueno, lo vamos a hacer igual. La semana que viene les voy a traer 3 ejercicios, 3 o 4, y los vamos a hacer en el día, los vamos a ir viendo. Pero como siempre les digo, no quiere decir que esos 3 o 4 ejercicios que yo les dé el jueves que viene vayan a ser ni similares ni los mismos temas que después les tomen el parcial. Eso que les quede claro. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Cuándo, o sea, cuándo va a corregir los parciales? y eso Porque lo va a la tener semana que... siguiente, No, 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 tener el fin de semana. recuperatorio. El fin de semana. Sí o sí en el fin de semana porque necesitan estar las notas el lunes o martes para que ustedes tengan el recuperatorio el otro sábado. Bien, bien. Bueno, otra cosa, ya les voy a dejar acá en el aula virtual para que se vayan anotando eh, acá. Espérenme un segundo. El formulario para aquellos que vayan a rendir, que, que anoten la asistencia, de lo mismo que hicimos para el primer parcial, anotan su asistencia en el formulario para saber cuántos son, pero nosotros tenemos que pedir el aula y bueno, ya se los he dicho para el otro parcial también. Así que necesitamos saber cuántos van a ser. Bueno, entonces, a ver. Integrales triple con coordenadas cilíndricas es exactamente lo mismo que hacer una integral doble con coordenadas polares. La cilíndrica es igual a la coordenada, es igual a las coordenadas polares. Sí, cambio de coordenadas tienen que saber. Los mismos, es todo eso que me están en el aula virtual, están los horarios, si no mal recuerdo, sí. Sábado 1 de julio, aula a confirmar, horario del práctico de 3 a 4 y media, horario del teórico de 5 a 6. Eso está en el aula virtual. No pueden usar ni tablas ni calculadoras, igual que para el primer parcial.
Bien, bueno, los dejo entonces. Cualquier otra duda que tengan, ya saben que me pueden escribir por mail. Si tienen algún ejercicio, le sacan una foto y me lo mandan. Prefiero eso y no que me pregunten cómo se hace tal cosa, porque si no es más fácil que yo vea lo que ustedes están haciendo para ver dónde están teniendo el error. Em, Eso le Así iba que a bueno, preguntar, profe. Sí, sí, eso le iba a preguntar si, para consultarle, porque a mí me han quedado un par de ejercicios colgados, digamos, y estoy tratando de buscarle sí, la vuelta. Y qué sé bueno, yo, uno con integrales doble, con sí, cambio de coordenadas y eso, y bueno, si hay alguna duda, entonces hago eso, saco la foto y se la mando. sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sacarle una foto y mándamelo. Entonces, gracias, profe. No, de nada. Bien, bueno, entonces cualquier cosa en estos días seguro van a ir surgiendo más cosas porque son los días que se van a poner a full a estudiar, así que no tengan, eh, no tengan reparo en escribirme, no hay ningún problema. Cualquier duda me escriben. Después, hasta el jueves que viene, vamos a hacer algunos ejercicios así más de repaso también. Y hagan los que están en el aula virtual, que yo se los cargué. Son 3 de repaso que son bastante largos, son complejos, pero están buenos porque si ustedes pueden resolver eso, después pueden resolver cualquier cosa. Por eso me gustan esos 3 ejercicios. Son difíciles, no creo que a lo mejor vayan a ser de ese calibre lo que les vaya a tomar, pero si ustedes pueden hacer eso, pueden hacer después cualquier cosa que sea más fácil que eso. ¿Está? ¿Los de esta filmina, profe? No, los ejercicios que tienen, yo les cargué un archivo que dice que al final de las actividades, en la sección actividades, les cargué un archivo que dice ejercicios de repaso, es un archivo, y abajo tiene otro que dice solución de ejercicios de repaso que están, cómo se resuelven. Ustedes trátenlo de resolver primero ustedes, después vean la solución, ¿sí? Pero ya lo tienen cargado ahí. Dale, gracias. Bueno, entonces seguimos la semana que viene. Dale, profe. Bueno, chao chicos, que tengan buen fin de, chao. Gracias, profe, buen fin de.